A veces, las mayores victorias no se logran en el campo de batalla, sino de forma más sutil, cuando el enemigo no ve venir un ataque y termina muriendo por ello. El sabotaje es tan útil para Ucrania en su lucha contra Putin como los sistemas de defensa aérea modernos. Y Ucrania ha demostrado este punto muchas veces, y Ucrania acaba de hacerlo de nuevo. Ucrania esperó a que algunos de los rusos más importantes que operan en la región de Zaporilla se escondieran. Cuando lo hicieron, comenzó la pesadilla, ya que Ucrania usó fuego para destruir cualquier esperanza que Rusia tuviera de lanzar una nueva ofensiva en Zaporilla. La última, y quizás una de las mayores operaciones de sabotaje ucranianas, tuvo lugar el 30 de agosto cerca del pueblo de Voskresenka, aunque Ucrania lo mantuvo en secreto antes de revelar lo que había hecho el 18 de septiembre, y había una buena razón para esperar. Ucrania estaba esperando confirmar los resultados de un ataque de sabotaje que informa el Kiev Post. Logró un resultado sorprendente. 18 oficiales rusos están muertos. Y todo sucedió por un poco de pasto seco y un poco de fuego. Los 18 oficiales formaban parte del 35 o Ejército de Armas Combinadas de Rusia y todos se aislaron en el cuartel general de esa unidad. Aún no se sabe por qué estaban ahí. Quizá estaban llevando a cabo una reunión para tratar de averiguar cómo atacar las defensas de Ucrania después del rotundo fracaso de la ofensiva de verano de Rusia en Zaporilla. O quizá esos oficiales estaban escondiéndose, intentando desesperadamente mantenerse lo más lejos posible del frente, creyendo que estaban seguros en la retaguardia. No estaban seguros, pero Ucrania los alcanzó igual. La pregunta obvia es cómo, y la respuesta proviene de una fuente interesante: el proyecto Quiero Vivir. Ese proyecto fue creado por Ucrania al principio de su guerra contra Rusia para ofrecer a cualquier soldado de Putin que buscara una forma de salir de los combates, una manera segura de rendirse y entregarse como prisionero. Piénsalo como una forma más conveniente de rendición para la era digital. En vez de agitar una bandera blanca bajo drones, un soldado ruso puede usar Telegram para coordinar su rendición con Quiero Vivir. Todo esto se menciona porque Quiero Vivir, normalmente, no es el tipo de programa que se esfuerza en anunciar el éxito de los ataques ucranianos contra las fuerzas rusas. Pero esta vez fue diferente, ya que el sabotaje ucraniano mató a tantos oficiales rusos. Quiero Vivir podría estar usando la operación para enviar un mensaje a soldados rusos indecisos sobre usar sus servicios. Sus oficiales están muertos, ellos serán los siguientes si no se rinden. Independientemente de la razón por la que esta organización decidió compartir la noticia de lo que sucedió, ahora está claro exactamente lo que Ucrania logró. Y todo fue sorprendentemente simple, como explica Quiero Vivir. El 30 de agosto de 2025 ocurrió un acto de sabotaje cerca del pueblo de Voskresenka. Desconocidos bien intencionados incendiaron el pasto seco cerca del puesto de mando del 35º Ejército. Es un punto de partida interesante. La mención de desconocidos bien intencionados lo indica. Esto no fue una operación militar oficial llevada a cabo por alguno de los servicios de inteligencia o seguridad de Ucrania, como el Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania o el Servicio de Seguridad de Ucrania. En cambio, parece probable que el ataque fue realizado por miembros desconocidos de un grupo partisano que opera en las sombras y hace todo lo posible para ayudar a Ucrania en su lucha contra Rusia. Lo que importa menos es quién lo llevó a cabo. Lo que importa más es el resultado. El fuego se extendió rápido al puesto de mando y refugios subterráneos. Debido al humo y al monóxido de carbono que llenaron el puesto de mando, los oficiales operativos no pudieron escapar. Informes. Quiero Vivir. La imagen que se está pintando aquí es la de los oficiales rusos atrapados en un infierno del que no había escape. Lo que comenzó como un pequeño incendio afuera parece haber envuelto rápidamente los edificios en los que esos oficiales se estaban escondiendo. Todos tenían una elección: enfrentarse a las llamas furiosas afuera o arriesgarse a sobrevivir mientras sus pulmones se llenaban de humo. Ninguna opción es buena y el resultado es devastador para Rusia. Ahora 18 de sus oficiales murieron. Normalmente, al informar sobre uno de estos tipos de operaciones de sabotaje, esa sería toda la información recibida. Como se dijo, hay una razón por la que la noticia del sabotaje del 30 de agosto tardó medio mes en salir a la luz. Quiero Vivir no aceptó suposiciones, excusas ni posibilidades. Quería confirmar el daño causado, lo que le permitió hacer algo que no se ve a menudo. Compartió los nombres, rangos y funciones de los 18 oficiales que se cree murieron en el único infierno de Zaporilla.
No se comparten aquí los 18, pero algunos destacados para Ucrania vale la pena mencionarlos. Un oficial de alto rango llamado el coronel Ilya Majotin está entre los fallecidos. Él se desempeñaba como subjefe de Estado Mayor del Departamento de Misiles y Artillería del 35 o Ejército de Armas Combinadas de Rusia. Era una figura clave en un departamento que controla dos de las armas principales que Rusia usa para destruir ciudades ucranianas. A los 45 años, Majotin tenía al menos una, quizá casi 2 décadas de experiencia. Era una figura de alto rango clave para los ataques rusos en Zaporilla. Ahora ya no está. Fue víctima de un arma mucho más primitiva que las que supervisaba en su departamento. Otro nombre importante en la lista de bajas es el teniente coronel Ruslan Shigabutdinov, quien, según informa Militani, era responsable de la planificación operativa del 35 o Ejército Combinado de Armas. Este era el hombre que organizaba los asaltos rusos en Zaporilla. Sin él, es probable que las tropas rusas en el terreno terminen dispersándose, corriendo como gallinas sin cabeza, sin dirección de un oficial que lleva más de 2 semanas muerto. Si bien se podría argumentar que estos eran los 2 pesos pesados que Ucrania logró eliminar con su ataque de sabotaje. Varios otros oficiales importantes del 35 o Ejército de Armas Combinadas murieron el 30 de agosto. El mayor Rustam Setarov era un oficial superior de modelado matemático, lo que probablemente significa que era un hombre que se encargaba de los datos y proporcionaba análisis avanzados sobre los posibles resultados de las operaciones de Rusia. Según los datos, el teniente coronel Dmitry Pashapekov también murió. Él encabezaba el Departamento 35 de Planificación de Fuego de Armas y Destrucción Nuclear. La muerte de Pashapekov fue irónica, pues falleció por lo que debía resolver con su trabajo. La mayoría de los oficiales fallecidos el 30 de agosto eran subalternos de departamentos de artillería, guerra electrónica y defensa aérea. En total, según informa Militani, Ucrania ha podido confirmar que 13 oficiales murieron porque esa es la cantidad que han sido evacuados del incendio. Su partisano comenzó. La cifra de 18 proviene del hecho de que 5 oficiales rusos siguen desaparecidos bajo los escombros que causó el incendio. Se presume que esos oficiales están muertos y se asume que han fallecido. El 35 o Ejército de Armas Combinadas de Rusia también habrá perdido a su subjefe de inteligencia y a uno de sus operadores de vehículos aéreos no tripulados más importantes. No se puede exagerar lo importante que fue esta operación de sabotaje para Ucrania. Sin embargo, todavía hay dudas sobre si la operación fue tan efectiva como afirma Quiero Vivir. El informe de Kiev Independiente sobre la operación advierte que no pudo verificar las afirmaciones de Quiero Vivir. Eso no es sorprendente. La verificación implicaría que Rusia reconociera haber perdido a 1,5 de su personal militar más importante en Zaporilla. Este es un país que ha afirmado docenas de veces que son los escombros y no los impactos directos los que causan daño. Cuando Ucrania lanza ataques con drones de largo alcance, no hay ninguna posibilidad de que Rusia lo confirme alguna vez. Perdió una parte crucial del 35 o Ejército Combinado por una sola operación. Pero hay pruebas de que Quiero Vivir está diciendo la verdad. Los obituarios y los servicios funerarios a menudo ofrecen información sobre la validez de las afirmaciones de Ucrania cuando Rusia no confirma nada. Y el 4 de septiembre, antes de que se diera a conocer la noticia de la operación de sabotaje, la cuenta de Necromancer X compartió los detalles del funeral de Ruslan Shigerbutinov. Era el oficial de planificación operativa mencionado. Necromancer confirmó que Shigerbutinov nació en 1990 y que siempre le pedía al Todopoderoso que le concediera una vida larga. También hubo una insinuación de que esta operación se había llevado a cabo el 1 de septiembre, informa el Kiev Post. Dice que el ex asesor del alcalde exiliado de la ocupada Mariupol, Petro, Andriy Yusachenko, recurrió a Telegram para afirmar que se había llevado a cabo algún tipo de operación. Reveló que la Resistencia de Mariupol, que parece ser un grupo partisano, trabajó junto con la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania para llevar a cabo el sabotaje. Es posible que la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania no estuviera involucrada oficialmente, pero claramente brindó inteligencia, quizás sobre la ubicación y horario de los oficiales reunidos, en un lugar que los partisanos ucranianos luego usaron para eliminar a 18 de los militares más importantes de Rusia. Andriy Yusachenko estaba jubiloso en su anuncio, aunque no proporcionó ninguna información sobre cómo se llevó a cabo el sabotaje. 17 oficiales y un soldado murieron.
Dijo que los oficiales estaban liderando una ofensiva en uno de los sectores de Zaporilla. Ahora ya no habrá ofensiva. En ese momento, parecía una afirmación audaz sin pruebas que la respaldaran. Ahora está claro que Andriy Yushchenko estaba diciendo la verdad. 13 oficiales murieron y se presume que 5 más, atrapados bajo escombros, también fallecieron. Además, la ofensiva de Rusia en Zaporilla está en ruinas, lo que nos lleva directamente a lo que este audaz ataque de sabotaje significará para el futuro de la guerra en Ucrania. En un momento, la atención volverá a Zaporilla. No subestimen el impacto catastrófico que tendrá para el 35 o Ejército de Armas Combinadas perder 18 oficiales en un solo día. Aunque parezca obvio, los oficiales suelen ser los miembros más experimentados y talentosos del personal de cualquier ejército. Claro, eso puede que no siempre sea el caso en Rusia, debido a su problema de corrupción. Pero en general, las personas que Ucrania eliminó eran peligrosas, aunque no necesariamente como individuos. Luego, porque eran las mentes organizativas detrás de una fuerza militar de alrededor de 10.000 soldados, según Medusa. Rusia no puede permitirse seguir perdiendo personas experimentadas y talentosas. Rusia ha tenido un mal desempeño en Ucrania, sobre todo tras el primer año de invasión, porque ha perdido cientos de miles de soldados. Muchos de estos soldados formaban parte de unidades de élite o eran veteranos de operaciones de combate anteriores, y sus muertes han creado una escasez de experiencia dentro del ejército del país. La enorme tasa de bajas de Rusia, que según el Ministerio de Finanzas de Ucrania asciende a casi 11 millones de soldados muertos, heridos o capturados, ha obligado a Rusia a entrar en un ciclo perpetuo de tener que reemplazar al personal experimentado con nuevos reclutas que simplemente no son capaces de llevar a cabo misiones complejas dentro de Ucrania. El Instituto Naval de los Estados Unidos, o Instituto Naval de los Estados Unidos, dejó este punto claro en un informe de mayo de 2025 al Congreso de los Estados Unidos sobre el estado del desempeño militar de Rusia. El ejército ruso ha sufrido pérdidas significativas en personal y equipo. Su desempeño se ha visto afectado por una estructura rígida de mando, un núcleo debilitado de unidades profesionales y la dependencia de tácticas que generan altas bajas, dijo el Instituto Naval de los Estados Unidos. El mismo informe también destacó que Rusia ha hecho muchos intentos de reformar su liderazgo de bajo nivel, que es el área bajo la cual habrían estado estos 18 oficiales. Pero incluso después de todos esos intentos, todavía existe un sistema de mando jerárquico, de arriba hacia abajo, al estilo soviético, con muy poca autonomía entre las filas rusas. Aunque todos los ejércitos tienen estructuras de mando, la de Rusia es tan rígida que sus oficiales están atados por órdenes superiores. Se encargan de que esas órdenes lleguen a los soldados en el campo de batalla. Si se pierden oficiales, el alto mando ruso pierde influencia en las operaciones porque se rompe la cadena rígida. Los soldados rusos no logran adaptarse y las ofensivas se olvidan. Como resultado, la Fundación Jamestown revela otro problema. Los 18 soldados rusos muertos en Zaporilla tendrán que ser reemplazados. Así que la pregunta es, ¿de dónde van a salir esos reemplazos? Es poco probable que Rusia tenga 18 reemplazos o al menos 18 reemplazos capacitados esperando su turno. Eso no significa que no habrá personas que ocupen las vacantes que quedaron en Zaporilla. Pero, como señala la Fundación Jamestown, Rusia tiene una especie de historia de éxito ilusoria cuando se trata de sus oficiales. Aunque las inscripciones en academias militares y el reclutamiento universitario se mantienen estables, Rusia aún enfrenta escasez de oficiales de bajo y mediano rango. El aumento temporal de oficiales por la movilización parcial podría revertirse al finalizar esta, según la fundación. Es la parte de una vez que termine la movilización lo que preocupará a Rusia. Claro, están formando personas técnicamente calificadas como oficiales, ya que han cumplido los requisitos académicos apropiados. Rusia tenía más de 60.000 estudiantes inscritos en sus 41 academias militares, universidades e instituciones similares entre 2022 y 2023. Sin embargo, también está involucrada en una guerra de desgaste con Ucrania. A medida que esos estudiantes se gradúan, lo que suele pasar es que alguien que podría haberse convertido en oficial es enviado a servir en las líneas del frente. Mueren o quedan gravemente heridos desperdiciando su entrenamiento. Sobreviven y son ascendidos cuando otros oficiales mueren o deben asumir liderazgo en batalla antes de estar listos. Rusia termina con muchos oficiales que no están capacitados para el puesto.
No se sabe si los 18 oficiales eliminados por Ucrania el 30 de agosto estaban entre los más competentes de Rusia. Sin embargo, es probable que quienes reemplazaron a esos oficiales no cumplan los estándares del grupo anterior por su falta de experiencia. Esto nos regresa a la ofensiva rusa en Zaporilla y a lo dicho por Andriy Yushchenko de que ya no habrá ofensiva. Eso no es probable que sea el caso. Las grandes pérdidas en el campo de batalla no han detenido a Rusia de ordenar asaltos constantes en el pasado, incluso si esos asaltos solo significan lanzar carne de cañón contra las defensas de Ucrania. La situación en Zaporilla ya era desfavorable para Rusia antes de perder a 18 oficiales en la región. Solo va a empeorar mucho ahora que esos oficiales están muertos. El Kiev Post informa lo esencial sobre los 18 oficiales rusos fallecidos. Durante los 12 días previos a la campaña de sabotaje de Ucrania, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sersky, dijo que Rusia estaba redistribuyendo tropas de la región de Sumy a Zaporilla. Sersky hizo esos comentarios el 18 de agosto, dando a entender que se estaba planeando una ofensiva. 4 días después, la confirmación del intento de reagruparse de Rusia en la región vino del portavoz de las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania, Vladislav Voloshin. Pero para septiembre, lo que sea que Rusia intentaba hacer en Zaporilla había fracasado. Ahora está claro por qué. Todos los oficiales que lideraban la ofensiva murieron. El 27 de agosto, el Congreso Mundial Ucraniano reportó el fracaso de la ofensiva y que la línea del frente en Zaporilla se mantuvo pese a los ataques rusos. 3 días después, 18 oficiales fueron asesinados. Es lógico pensar que los ataques rusos tras el 27 de agosto habrían sido algo más efectivos si esos oficiales siguieran vivos. Ucrania no debe ser complaciente en Zaporilla. Rusia aún controla cerca del 75% de la región, incluida la planta nuclear de Zaporilla. Ucrania aún tiene mucho trabajo tras esta operación de sabotaje. El 18 de septiembre, la Nueva Voz de Ucrania informó que Voloshin afirma de nuevo que Rusia intenta reagruparse en Zaporilla. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también ha insinuado que se avecinan más cosas. En una entrevista este mes, Zelensky afirmó: "Se preparan para 2 ofensivas más en otoño. Ya hubo 3 de ellas y por delante hay 2 campañas ofensivas más pesadas", agregó Zelensky. "Estoy complacido de que las 3 últimas ofensivas rusas hayan fracasado, aunque planean 2 más". Ucrania tuvo éxito con la misión de sabotaje del 30 de agosto. Zelensky advierte contra la complacencia, pues se avecinan más ofensivas. Resta ver qué tan efectivas serán esas ofensivas. Con 18 altos oficiales muertos, quiero destacar un último punto sobre lo que Ucrania logró el 30 de agosto. Otra operación de sabotaje en la serie que ha sacudido la retaguardia rusa en 2025. Rusia debió prever que estas operaciones se aproximaban. En junio de 2023, Cable News Network informó que Ucrania había reclutado agentes de sabotaje tanto dentro de Rusia como en los territorios ocupados de Ucrania. En ese momento, esos agentes recibían drones para atacar sin depender del ejército ucraniano. Ahora, parece que la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania les está proporcionando información a estos saboteadores partisanos para que puedan causar más daño que nunca. Un ejemplo perfecto ocurrió en marzo, cuando TVP World informó sobre una operación de sabotaje ucraniana que resultó en la inutilización de una locomotora diésel que transportaba equipo militar con destino a Voronezh. Otros actos de sabotaje han visto a Ucrania atacar depósitos ferroviarios y objetivos similares. Aunque quizá no ha habido un ataque tan audaz como el reciente en Zaporilla. El punto aquí es simple: las fuerzas de Rusia son vulnerables al sabotaje. Ucrania se ha dado cuenta de eso y está aprovechando para golpear a Rusia en su propio territorio y en regiones ocupadas. Ambos son lugares donde el personal militar ruso cree que está seguro, siempre y cuando no estén combatiendo en las líneas del frente. La información que intercambian los grupos de resistencia partisanos y el ejército ucraniano también representa un peligro para Rusia, como explica el Consejo Atlántico. Los grupos de resistencia también apoyan al ejército ucraniano con información de inteligencia crucial sobre todo, desde los movimientos de tropas rusas hasta el despliegue de baterías de defensa aérea. Esto ha permitido ataques precisos contra objetivos de alto valor y ha sido clave para operaciones mayores, como la exitosa contraofensiva de Ucrania en septiembre de 2022 en Yarkiv. El Consejo lo dijo en febrero de 2025.
Lo sucedido el 30 de agosto probablemente fue resultado de ese intercambio de información, especialmente porque supuestamente participó la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Ahora Rusia tiene que preguntarse si Ucrania puede eliminar a 18 oficiales en Zaporilla simplemente iniciando un incendio. ¿De qué más es capaz detrás de las líneas del frente? Bueno, hay al menos una respuesta a esa pregunta, gracias a una brillante operación de sabotaje que los partisanos ucranianos acaban de completar dentro de la propia Rusia. Ucrania atacó desde las sombras para decapitar a la serpiente rusa y las fuerzas de Putin están tambaleándose. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a El Show Militar para ver más videos actualizados sobre los últimos ataques de Ucrania en la retaguardia rusa.